voy a entrevistar a David Bernal. Él es director de divulgación e incidencias en políticas educativas, porque ellos tienen una preocupación, y es preocupación que también comparto yo. Siempre hablo de la educación del país, muy interesado en el país, y ellos hablan de que ya no se debe perder más días de clases. Se perdieron muchos días de clase y los afectados fueron los estudiantes, que no están preparados 100%. Me acompaña David Bernal. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia, sobre todo algo que debe ser prioridad nacional, que es la educación de todos nuestros niños y niñas y adolescentes. David, las clases presenciales deben seguir porque de no darse nuevamente sería restar la educación a nuestros estudiantes. Efectivamente, ya se ha definido lo que ha sido la pérdida de aprendizaje. La pérdida de aprendizaje ha ocurrido no solamente por la pérdida de clases, sino porque los estudiantes han dejado de aprender lo que deberían haber aprendido en un ciclo, en un proceso normal de aprendizaje. Las pruebas ERCE que se dieron inclusive en el 2019, antes de la pandemia, ya mostraba ese deterioro de aprendizaje que estaban teniendo los estudiantes. Las cifras son alarmantes. Si podemos ver por lo menos que estudiantes de sexto grado, solamente el 3.3% tenía las competencias suficientes para un dominio de matemáticas. Y en español, estos estudiantes en sexto grado, solamente el 17% tenía las competencias básicas en lectura. Y esta situación estaba antes de pandemia. Si ahora nosotros volvemos a sumarle todas las pérdidas de clase por las distintas razones que se puedan estar dando, ya sea por alto costo de la vida o inclusive porque algunos colegios no puedan estar en su debido momento o por cualquier otro tipo de suspensión, esta pérdida de aprendizaje va a seguir siendo acumulativa y son factores de riesgo donde pueden generar una exclusión educativa. El primer concepto que tenemos que tener es que la educación es un derecho humano básico y fundamental para todos los estudiantes, para todos los jóvenes, inclusive aquellos que han salido del sistema tienen el derecho a mantener una educación y por eso también se han impulsado la recuperación de los aprendizajes, la inclusión de nuevos programas flexibles y sobre todo que se priorice ya como una cultura nacional que la calidad educativa es el único instrumento que puede sacar al país adelante. Algunos estudios ya han mostrado que esta generación, por la pérdida de aprendizaje que han tenido de estos 2 años fuera del aula de clase, pueden tener hasta un 12% menos de ingresos. Entonces ya estamos hablando de pérdidas actuales por el impacto de la pandemia y no podemos seguir acumulando todavía consecuencias a la vida de los niños y niñas que generan también grandes desigualdades, porque no todos los estudiantes están recibiendo el mismo tipo de educación y estas pérdidas también afectan siempre a los jóvenes que se encuentran en condiciones ya sea de mayor desigualdad económica, geográfica o inclusive étnica. Porque, David, acá yo tengo una cifra, la anoté por acá, que el Banco Mundial en el año 2021 indicó que Panamá, casi el 90% de los estudiantes de 15 años no cuentan con el nivel mínimo de aprendizaje solo por el impacto de la pandemia y la falta de educación de manera presencial. A esto le añado también las constantes huelgas que se hacen en este país por el gremio docente. Además, por no querer implementar nuevos mecanismos para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje. Todavía seguimos exigiéndoles a nuestros estudiantes a memorizar y no a analizar para que tengamos conocimiento de sus pensamientos. El Banco Mundial ha estimado un 90%, incluso hay otros informes que han sido un poco más fuertes y han dicho que se ha perdido todo el conocimiento que tenían que haber adquirido. Y esto se da también por desigualdades geográficas, porque parte de la educación también se dio de manera remota y no en todos los lugares tuvieron el mismo acceso a la calidad de los recursos de Internet o equipos. Es decir, que no pudieron tener un aprendizaje, no hubo aprendizaje durante ese tiempo y aquellas habilidades que se habían adquirido también se fueron perdiendo, es decir, la capacidad de comprensión lectora, concentración y desarrollo de habilidades, por lo cual es fundamental que se pueda retornar y mantener a los estudiantes dentro del aula de clase. En cuanto a los modelos de aprendizaje, yo quiero destacar que se ha implementado recientemente la difusión del programa PRISA, que es un programa que está basado en evidencia sobre la efectividad de las estrategias pedagógicas para los estudiantes.
Y esto es sumamente importante porque estamos hablando de introducir prácticamente por primera vez estrategias que se han probado científicamente. Y para hacer una comparación, por lo menos en salud o en ingeniería, ya es conocido que no llega un medicamento si no ha pasado por toda una serie de pruebas que garantiza su efectividad en la mejora de los problemas de las personas. Bueno, esto también se está dando en educación, los que son evaluados y que son garantizados por su evidencia en su efectividad del aprendizaje, que han sido probados, han sido recomendados como nuevas estrategias pedagógicas y que se han dado nuevamente y se han ingresado al sistema. El detalle es que los programas no son tampoco de impacto inmediato. Los cambios de educación son procesos largos y que también estos procesos requieren de varios años de enseñanza y de estas estrategias a los docentes, capacitaciones constantes, por lo cual son fundamentales dos cosas. Primero, que tengamos a los mejores docentes del país y que estén capacitados con las mejores estrategias pedagógicas, y luego que estas políticas y programas que se están implementando, que son basados en evidencia, se mantengan de manera sostenida y no se pierdan entre gestiones de gobierno. La estabilidad y la continuidad de los programas va a garantizar que sea un aprendizaje significativo, no solamente para el cuerpo administrativo y docente, incluso para los estudiantes. Estos cambios en la educación no son cortos, se requiere de mucho esfuerzo, por lo cual nosotros estamos abogando que se mantengan las clases presenciales, porque parte de estos programas que han demostrado efectividad requieren también de las interacciones, de la colaboración sociocognitiva de los estudiantes. Son altamente efectivos, pero se requiere mantener esa continuidad, ese seguimiento de las estrategias, y también podemos decir que la pérdida de clases, esa inasistencia va generando en los estudiantes una falta de motivación que después se va a traducir en falta de concentración, luego en las resistencias a seguir instrucciones, resistencias a poder mantenerse dentro del sistema educativo. Son factores de riesgo que inducen primero a la pérdida del desempeño académico, a una baja en el desempeño académico, y quién sabe, después posteriormente puedan indicar factores de riesgo para ser excluido del sistema educativo. Y eso no es lo que no buscamos. Buscamos mantener a toda una generación dentro del sistema educativo altamente motivado, que desarrollen todas sus capacidades, se desarrollan plenamente, porque es el aula de clase el mejor lugar donde un joven puede y debería estar. David, ¿no consideras que en nuestro país perdemos el tiempo en materias innecesarias cuando podemos darle más minutos a materias realmente importantes? ¿Y por qué lo pregunto, David? Porque Japón solamente da 5 materias. Sí, hemos nosotros tenido una evaluación también del currículo. Se ha hablado que nosotros tenemos también un currículo bastante cargado y que se deberían establecer y priorizar algunos contenidos. Pero más que el currículo, lo que tenemos que destacar son las estrategias de aprendizaje que lleven a desarrollar en la enseñanza de esas materias el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo, las habilidades socioemocionales de como empatía, comunicación. Y estas habilidades en el desarrollo de las materias son fundamentales para el desarrollo de los estudiantes. Se ha hablado también de distintas estrategias que se están buscando cambiar dentro del sistema educativo. Ya se han aprobado unas leyes, por lo menos recientemente, que buscan introducir de manera transversal áreas en el área administrativa, áreas en el área financiera. Hay proyectos en la asamblea que buscan fortalecer el aprendizaje socioemocional, pero dentro del aula de clase lo que más incide en el aprendizaje son los docentes, y lo que más influye en el docente es el liderazgo del director que tenga en poder apoyarlo en la enseñanza dentro del aula de clase. Es decir, un director motivado que fomente una cultura de aprendizaje, que pueda apoyarle y darle seguimiento a todos los docentes para que puedan impartir mejor sus clases. Es decir, con un buen contenido y una buena estrategia para centrar esos contenidos. No solamente son las materias, es el factor humano, ese docente y ese director lo que generan ese factor crucial del aprendizaje dentro del aula de clase. Ya hay una iniciativa que presentó el Ministerio de Educación antes de cerrar el periodo, el 31 de abril, que es un instituto de perfeccionamiento y bienestar docente que busca desarrollar con las mejores metodologías y las más avanzadas con estándares internacionales esa enseñanza
de esas estrategias pedagógicas para que el docente sea realmente efectivo dentro del aula de clase. Estos son los proyectos que realmente impulsan una mejora educativa para que sea permanente. Y no solamente ver los contenidos, sino ver esas estrategias de cómo se enseña, se motiva y se inspiran los estudiantes dentro del aula de clase. Bien, David, ojalá que esto funcione porque todo debe ser en bienestar de nuestros estudiantes y esto es un trabajo en equipo. No solamente es el Estado, sino es el gobierno, los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la sociedad en general para ver los frutos y dejar de ver la educación como un tema de política o de politiquería, sino un tema de Estado y que todos los programas no se pierdan el día de mañana, sino se le dé continuidad. Sí, es fundamental, por lo menos si hablamos de qué significa ese 17% de estudiantes que han alcanzado las competencias mínimas de lectura, se está hablando que hay más de 80% de estudiantes con capacidad de leer. Hay estudiantes que están ingresando por primera vez al aula de clase ahora en tercer grado, que no conocían a sus compañeros y los impactos socioemocionales en ellos han sido drásticos. Muchos todavía no han desarrollado esa confianza en sí mismos, todavía sienten muchos temores, no tienen capacidad de concentración, se están sintiendo frustrados de no poder adquirir los aprendizajes y es por eso y es fundamental que mantengamos primero las aulas abiertas con clima escolar pertinente para que se puedan dar clases con ese clima de motivación y que sea una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, de las familias, apoyar este reingreso y este reingreso presencial a las clases. El aprendizaje efectivo también incluye la participación de padres de familia y también una cultura nacional donde la educación sea la prioridad. Eso es parte del mensaje que queremos enviar parte de las organizaciones que hicimos el comunicado, más de 20 organizaciones nos sumamos a este comunicado para mantener las escuelas abiertas y no perder ni un minuto de clases porque son fundamentales para la recuperación y aceleración de los aprendizajes de los estudiantes. Bien, gracias David por estar con nosotros.